Hola a todos. Hoy nos vamos a la antigua Roma para conocer a Marco Vitruvio Polión. Quizá el nombre no resuene tanto como el de, no sé, Julio César, pero su obra de arquitectura, allá por el siglo I antes de Cristo, bueno, es fundamental para entender mucha arquitectura occidental. Exacto. Y lo curioso es que apenas conservamos edificios que construyera él directamente, pero sí este texto, que es, bueno, extraordinario. Pues esa es la idea hoy, ¿no? Entender un poco quién fue este ingeniero, este arquitecto, qué ideas puso en esos 10 libros y sobre todo por qué seguimos hablando de ellas casi 2 milenios después. Es que es el único tratado completo sobre arquitectura de la antigüedad clásica que ha sobrevivido entero. Una joya. Totalmente. Así que, a ver, vamos a desgranarlo un poco. Empecemos por el principio. ¿Quién era Vitruvio? Pues sabemos que era ciudadano romano. Nació probablemente entre el 90 y el 80 antes de Cristo. Sí. Y tuvo una etapa muy importante como ingeniero militar, a las órdenes de Julio César. Estuvo en campañas en la Galia, Grecia, Asia Menor. Claro, y eso es clave. Esa experiencia militar, ahí es donde aprendió de verdad sobre estructuras, materiales, maquinaria de guerra. Se curtió en la práctica, vamos. Exacto. Le dio un conocimiento muy sólido de lo que él luego llamaría firmitas, la solidez, y la utilitas, la funcionalidad. Sabía cómo hacer que las cosas aguantaran, que sirvieran para algo. Y después de esa etapa militar pasó a servir al emperador Augusto, ya como arquitecto. Eso es. Y ahí es donde combina esa base práctica, digamos, con la búsqueda de la venustas, de la belleza. Se inspira mucho en los modelos griegos, en la armonía, en la proporción. Y Augusto le dedica su gran obra, de arquitectura, escrita seguramente entre el 30 y el 20 antes de Cristo. Sí, y su objetivo era doble, yo creo. Por un lado, ser un manual útil, pero también preservar toda esa tradición clásica, sistematizarla. Y vaya si la sistematizó. 10 libros. Es que la amplitud de temas es increíble. Totalmente. Sí. No habla solo de levantar muros, toca la formación del arquitecto, que necesitaba saber de todo: geometría, filosofía, música, medicina, hasta derecho y astronomía, fíjate. Era una visión muy integral de la profesión, ¿eh? Sí, sí. Y luego, claro, urbanismo, materiales. Menciona el ladrillo, la madera y, ojo, la puzolana. Importantísima. Esa ceniza volcánica fue el secreto del hormigón romano, de su durabilidad legendaria. Exacto. Y sigue. Órdenes arquitectónicos, dórico, jónico, corintio, edificios públicos como basílicas, teatros, viviendas, acueductos. Incluso maquinaria. Grúas, catapultas. Es que es casi, como decías antes, una enciclopedia del saber constructivo de su época. Pero más allá de la lista de temas, lo que de verdad dejó huella son los principios que establece, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión, la famosa tríada vitruviana: firmitas, utilitas y venustas. Solidez, funcionalidad y belleza. Eso es. Para él, estas tres cosas eran inseparables. Un edificio tenía que ser sólido, servir bien a su propósito y además ser bello. Y la belleza no era algo subjetivo, ¿verdad? No, para nada. Para Vitruvio, la belleza derivaba de la armonía, de la simetría y fundamentalmente de la proporción correcta. La proporción entre todas las partes del edificio y de esas partes con el todo. Y aquí llegamos a su idea más famosa, quizá la más icónica, la proporción basada en el cuerpo humano. Efectivamente, él creía que la arquitectura debía imitar a la naturaleza y consideraba que el cuerpo humano era la obra más perfecta de la naturaleza. Y describió cómo una figura humana bien proporcionada, con brazos y piernas extendidos, encaja en un círculo con centro en el ombligo y en un cuadrado, donde la altura es igual a la envergadura. Sí, esa es la base del famosísimo dibujo de Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio. Claro. Aunque hay que matizar, ¿eh? El dibujo de Leonardo es una interpretación renacentista. Se basa en Vitruvio, sí, pero Leonardo también metió ideas de Alberti y sobre todo sus propios estudios de anatomía. No es una ilustración literal literal. Entendido. Pero la idea central de Vitruvio es potentísima. Muy potente. El ser humano como medida de todas las cosas, como canon. Y esa conexión simbólica entre lo terrenal, el cuadrado, y lo divino o lo cósmico, el círculo. Fascinante. Y un texto así, con estas ideas, ¿cómo es que casi se pierde y luego resurge? ¿Qué pasó después de Roma? Bueno, como muchas obras clásicas, su transmisión durante la Edad Media fue complicada. Hubo copias en monasterios, claro, pero no circulaba ampliamente. Hasta que... Hasta que a principios del siglo XV, un humanista italiano, Pollo Bracciolini, encontró una copia bastante completa. Fue hacia 1414 en la biblioteca del monasterio de Saint-Gall, en Suiza. Menudo descubrimiento.
justo en el momento adecuado, en pleno Renacimiento. Exacto. Fue como echar gasolina al fuego del Renacimiento. Y poco después llegó la imprenta, que fue clave para que Die Arquitectura se difundiera por toda Europa a una velocidad impensable antes. Y a partir de ahí, su influencia se disparó. Totalmente. Figuras clave del Renacimiento como León Battista Alberti, que escribió su propio tratado muy inspirado en Vitruvio, o Andrea Palladio. Palladio lo llamaba su maestro y guía. O sea que no fue solo leerlo, sino usarlo como base. Claro, pero lo interesante es que no lo copiaron tal cual. Lo estudiaron, lo reinterpretaron, lo adaptaron a su tiempo, a sus necesidades. No fue una copia ciega. Pero esa tríada, solidez, utilidad, belleza y el énfasis en la proporción, eso sí que caló hondo, ¿no? Caló muchísimo. Esos principios siguieron siendo fundamentales en el barroco, en el neoclasicismo, y de hecho yo diría que siguen siendo un punto de referencia hoy. Cuando discutimos si un edificio es buena arquitectura, de alguna manera seguimos volviendo a Vitruvio. Entonces, resumiendo mucho, podríamos decir que el gran legado de Vitruvio no es solo habernos transmitido técnicas constructivas antiguas, No, va más allá. sino que nos ofreció un marco teórico, una forma de pensar la arquitectura que ha sido increíblemente influyente durante siglos. Precisamente. Sistematizó el conocimiento y le dio una base conceptual que ha perdurado. Y eso nos lleva a una reflexión final interesante. Sí, a mí me parece inevitable preguntarse, si Vitruvio viera nuestras ciudades hoy, ¿qué pensaría? Con los rascacielos de cristal, las casas impresas en 3D, la arquitectura sostenible. ¿Reconocería sus principios? ¿Vería esa firmitas, utilitas y venustas? ¿O sentiría quizá que hemos tomado caminos muy distintos, que hemos perdido algo por el camino? No sé, es una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo se aplica hoy esa tríada vitruviana? Da que pensar sobre nuestra propia arquitectura.